Jade llevó a su amante a la fiesta de Navidad de la empresa, haciéndolo pasar por su novio, el mismo hombre que había estado planeando proponerle matrimonio en secreto en Navidad. Cuando él la confrontó, ella se rió y dijo, ¿de verdad crees que me casaría contigo? Solo eres práctica para el de verdad. Él solo la miró fijamente. Eso fue hace 11 meses. Anoche, ella salió del juzgado esposada mientras su madre sollozaba. Yo estaba bebiendo mimosas sin parar con mis amigas en el brunch del domingo cuando el teléfono de Jade se iluminó mientras ella estaba en el baño. Un mensaje de alguien llamado Dean. Un emoji de berenjena. Se me cayó el alma a los pies. El caso es que el novio de Jade se llama Mark, y Mark es como el hombre más perfecto jamás creado. Es el tipo de chico que escribe: ¿llegaste bien a casa? Y realmente espera una respuesta. Este hombre nos trajo peonías rosas a todas en San Valentín porque quería agradecer a las amigas que mantienen a Jade radiante. Le arrebaté el teléfono antes de que volviera de retocarse el brillo de labios en el baño. Los mensajes se remontaban a meses atrás. Encuentros en hoteles con selfies en el espejo, mensajes de no puedo esperar a probarte de nuevo a altas horas de la noche. Para cuando Jade regresó, ya habíamos hecho capturas de pantalla de todo, pero actuamos como si nada hubiera pasado. Ella no paraba de hablar de su fiesta de Navidad de la empresa de la semana siguiente y, de repente, mencionó que Mark no podría ir debido a una emergencia laboral imprevista. Fue entonces cuando supimos que esta perra iba a llevar a Den. Al día siguiente me reuní con Mark en este lugar de matcha estético en Brooklyn. Apareció con su sudadera habitual y ese hombre entró absolutamente confundido porque lo habíamos convocado de emergencia. Ver su rostro desmoronarse mientras se desplazaba por las capturas de pantalla literalmente me rompió el corazón. Este chico de 1.9 m con energía de Golden Retriever comenzó a llorar allí mismo junto a la pared de suculentas. La forma en que seguía susurrando, pero iba a proponerle matrimonio en Navidad, mientras miraba su matcha, fue desgarradora. Quería encontrar a Jade y arrancarle hasta el último pelo. Aquí estaba este rey que veía Love Island con nosotras sin quejarse, que estaba haciendo tableros de Pinterest en secreto para su futura boda. Y ella andaba por ahí actuando como una completa tonta. Fue entonces cuando Eve puso esa expresión en su rostro. La misma energía que tuvo cuando orquestamos aquel derribo de su ex tóxico. Puras vibras de mente maestra. Mark, mi amor, ¿confías en nosotras? Él solo asintió, demasiado desconsolado para hablar. Bien. Reserva el próximo sábado. Estamos a punto de servir clase y justicia. La semana previa a la fiesta fue como nuestro propio montaje de transformación de película. Transformamos a este hombre triste y hermoso en un espectáculo andante. Madison lo llevó a su barbero de lujo en el Soho, quien le hizo un degradado que hizo que sus ojos resaltaran una locura. El recorte de la barba, un beso de chef. De repente, podías ver toda su mandíbula, y yo estaba como: maldición, Jade. ¿De verdad arruinaste esto? Rachel lo arrastró a Nordstrom y lo hizo probarse trajes como si estuviéramos estilizando para la Met Gala. Encontramos este conjunto azul marino que lo abrazaba en todos los lugares correctos. La forma en que hacía ver sus hombros era criminal. Yo manejé el entrenamiento de confianza en mi estudio de pilates, haciéndolo practicar su caminata entre los reformadores. Eres un plato fuerte y necesitas saberlo, le repetía. El chat grupal era puro caos. Tableros de Pinterest para inspiración, notas de voz a las 2 a.m. sobre estrategia. Eve le encontró la cita perfecta. Esta directora de marketing absolutamente hermosa que corría maratones por la mañana y tenía piernas interminables. Alguien que haría que Jade quisiera arrastrarse a un agujero y morir. Llegó el sábado y nos reunimos en el ático de Madison como si nos preparáramos para la batalla. La atención al detalle fue una locura. Lo teníamos hidratado, con colonia en todos los puntos de pulso. Esa cara de Tom Ford que te hace querer trepar a alguien como si fuera un árbol. Peinado, pero no demasiado peinado. El Rolex que Rachel tomó prestado de su padre. Cada detalle era inmaculado. Este hombre que usualmente vivía en ropa deportiva parecía que debería estar en una valla publicitaria en Times Square. Pero no era solo el atuendo. Era la energía. Ya no era nuestro amigo roto. Era este rey confiado que finalmente conocía su valor. Nuestras fuentes internas empezaron a enviar chismes de inmediato. Este hombre mediocre en su traje mal ajustado tratando de fingir que sabía sobre la startup de Mark. Su jefe estando todo emocionado por conocer finalmente al novio del que ella literalmente nunca dejaba de hablar. El verdadero Mark entró con su cita y, Dios mío. El silencio. Se podía escuchar caer un alfiler. Los videos empezaron a inundarnos y yo estaba gritando. El viaje facial de Jade, de confundida a impactada absolutamente mortificada, fue mejor que cualquier reality show. Su jefe mirando entre los dos hombres como si estuviera tratando de resolver el hambre en el mundo. Dean parado allí como el tipo insípido que era, claramente sin entender qué estaba pasando.
Pero lo mejor fue que Mark no hizo nada sucio. Simplemente caminó por la fiesta viéndose como $1.000.000, encantando a todos. Esa directora de marketing en su brazo parecía una diosa literal. Él fue educado, con clase, devastador, dejando que su transformación hablara por él mientras la imagen cuidadosamente curada de Jade se hacía añicos en tiempo real. El resultado fue delicioso. Dean literalmente desapareció entre la multitud y se fue. Jade intentó explicar. Pero cariño, ¿cómo le dices a tu vicepresidente que trajiste a tu amante a la fiesta de Navidad? Sus compañeros de trabajo estaban disfrutando esto, probablemente tuiteando en vivo todo el desastre. Alguien dijo que ella se encerró en un cubículo del baño y se podía escuchar cómo hiperventilaba. Salió corriendo, pero no antes de gritar, ustedes, perras, arruinaron todo. Se arrepentirán de esto. No tenía idea de cuánto hablaba en serio con esas palabras. El domingo por la mañana, mi teléfono se volvió loco en la mesita de noche y lo agarré para ver 47 llamadas perdidas de Jade. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, alguien empezó a golpear la puerta de mi apartamento tan fuerte que todo el marco temblaba. Me levanté tambaleante de la cama, todavía con la ropa de la noche anterior, y miré por la mirilla. Jade estaba allí parada, viéndose absolutamente deshecha, con rímel corrido por toda la cara y su vestido de la fiesta todo arrugado. Empezó a gritar que sabía que yo estaba allí y pude escuchar que la puerta de mi vecino se abría al final del pasillo. Mis manos temblaban mientras escribía en el chat grupal que teníamos una situación de código rojo con Jade literalmente tratando de derribar mi puerta. Eve respondió de inmediato preguntando si estaba grabando todo y diciéndome que no interactuara con ella en absoluto. Madison dijo que la seguridad del edificio ya estaba en camino. Los golpes se hicieron aún más fuertes y pude escuchar a Jade pateando la puerta. Aparecieron 2 guardias de seguridad y los escuché a través de la puerta tratando de que Jade se calmara. Ella estaba furiosa por cómo arruinamos toda su vida y que su jefe ahora piensa que es algún tipo de basura. El guardia de seguridad le dijo muy firme que tenía que irse ahora mismo o llamarían a la policía de Nueva York. Después de que finalmente la sacaron de allí, me senté en mi sofá con las manos todavía temblando mucho. Mark me escribió preguntando si estaba bien porque, al parecer, Jade se había presentado en su casa a las 6:00 de la mañana haciendo lo mismo. 3 horas más tarde, todos nos reunimos en el ático de Madison para una reunión de emergencia. Mark nos mostró las imágenes de la cámara del timbre de su apartamento de Jade, gritando que iba a destruir todo lo que él amaba. Eve ya estaba tomando capturas de pantalla de todo para documentación. Rachel mencionó que Jade sabe dónde trabajamos todas y eso hizo que todos se quedaran en silencio. Mark parecía completamente agotado y dijo que no había podido dormir después de la fiesta. Tenía una reunión con inversores el martes pero no podía concentrarse en su presentación. Victoria, su cita, le escribió para ver cómo estaba, ya que no tenía idea de todo el drama cuando aceptó ser su cita. Lunes por la mañana, llegué a mi estudio de pilates y encontré mi coche en el garaje con insultos rayados en el capó. La grabación de seguridad del garaje misteriosamente no funcionaba anoche. Según el guardia, mi jefa lo vio cuando llegó y preguntó si necesitaba presentar una denuncia policial. Eve estaba en su bufete de abogados cuando recepción llamó diciendo que alguien llamado Jade Thompson estaba en el lobby alegando que Eve le robó documentos confidenciales. Seguridad no la dejó subir, pero estaba montando una escena enorme en el lobby de mármol diciéndole a todo el que quisiera escuchar que Eve era una espía corporativa. El Instagram de Rachel estaba siendo bombardeado con mensajes directos de cuentas falsas llamándola de todas las formas horribles que puedas imaginar. Los mensajes tenían detalles sobre el restaurante de sus padres en Queens y amenazas de dejar malas críticas en todas partes. Ella hizo capturas de pantalla de todo, pero sus manos temblaban cuando nos las mostró. Lunes por la noche, estábamos todas en casa de Madison con las persianas bajadas pidiendo comida a domicilio porque nadie quería irse a casa sola. Toda la ciudad se sentía diferente ahora y cada notificación en nuestros teléfonos nos hacía saltar. Mark mencionó que Jade todavía tenía una llave de su apartamento que nunca recuperó. Eve empezó a hacer llamadas para cambiar todas nuestras cerraduras mientras Rachel pedía pizza que nadie comió realmente. Seguíamos revisando nuestros teléfonos y saltando ante cada sonido fuera del apartamento de Madison. Mark se quedó en el sofá mirando su portátil, pero sus ojos no estaban realmente enfocados en nada. Alrededor de la medianoche, todos nos quedamos en la sala de Madison porque nadie quería estar solo. Martes por la mañana, Mark tenía su gran reunión de inversores a las 9:00 y le hicimos prometer que nos escribiría después. Se fue temprano vistiendo su mejor traje e intentando parecer confiado, pero sus manos temblaban cuando agarró su café. 2 horas más tarde, mi teléfono explotó con mensajes de Mark diciendo que la reunión salió mal. Alguien envió a sus inversores capturas de pantalla falsas que mostraban a Mark siendo abusivo con Jade con textos sacados de contexto.
El inversor principal lo llamó allí mismo en la sala de conferencias preguntando sobre el riesgo reputacional para su firma. Toda la financiación de la startup de Mark estaba repentinamente colgando de un hilo y tenía 48 horas para demostrar que las capturas de pantalla eran falsas. Madison me llamó llorando desde el baño de su oficina alrededor del almuerzo porque su LinkedIn fue hackeado esa mañana. Alguien envió mensajes a su CEO diciendo que ella estaba robando dinero de las cuentas de la empresa. Aunque se demostró que era falso bastante rápido, Recursos Humanos todavía quería una reunión con ella el jueves. Había trabajado allí 7 años sin un solo problema, y ahora la gente la miraba raro en los pasillos. Tengo mucha curiosidad sobre cómo coordinaron todos esos detalles de venganza tan perfectamente. Por ejemplo, ¿quién decidió la colonia Tom Ford específicamente y cómo supieron que funcionaría? Mark regresó a casa de Madison esa tarde viéndose destruido y sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Dentro estaba el anillo de corte princesa más perfecto, exactamente como el que Jade tenía guardado en su tablero secreto de Pinterest para bodas. No podía devolverlo porque lo había grabado con "Para siempre comienza hoy" en el interior. Lo dejó sobre la mesa de café como si le quemara los dedos y simplemente se quedó mirándolo. Su teléfono vibró con una notificación de LinkedIn y era Dean Morrison contactándolo diciendo que no tenía idea sobre Mark. Dean envió capturas de pantalla de Jade diciéndole que Mark era solo su compañero de piso y que básicamente estaba soltera. Parecía realmente asustado y mencionó que Jade también se había estado portando como loca con él desde la fiesta. Nos sentamos en la cocina de Madison tratando de averiguar si Dean decía la verdad o estaba jugando. Eve buscó su LinkedIn y mostró que trabajaba en alguna compañía de seguros en Jersey y parecía un tipo normal. Mark dijo que no le importaba a Dean porque era solo otra persona a la que Jade le mintió. Miércoles por la mañana, mi jefa me llamó a su oficina viéndose súper incómoda. Mi estudio de Pilates recibió una queja formal presentada ante el Better Business Bureau sobre conducta inapropiada de un cliente anónimo. Reseñas de 3 estrellas en Yelp aparecieron de la noche a la mañana alegando que hice avances no deseados durante las sesiones. Mi jefa tuvo que documentar todo para el corporativo, aunque sabía que todo eran mentiras. Rael nos escribió desde su apartamento diciendo que encontró algo interesante mientras ayudaba con el problema de los inversores de Mark. Como ella ayudó a configurar el portátil de trabajo de Jade el año pasado, todavía tenía acceso a la copia de seguridad en la nube del sistema de la empresa. Jade había estado usando su computadora de trabajo para todos sus correos electrónicos personales, incluidos los que tenía con Dean. Pero que no tocáramos nada todavía porque era un área legal gris. Esa noche, no pude dormir nada y seguí revisando mi ventana cada vez que pasaba un coche. Cada sombra parecía alguien vigilando, y cada ruido hacía que mi corazón se acelerara. Mark escribió en nuestro chat grupal a las 3:00 de la mañana desde algún hotel en el centro. Alguien intentó abrir la manija de la puerta de su apartamento alrededor de la medianoche y lo escuchó forcejeando con la cerradura. Las imágenes de seguridad mostraban a una persona con capucha, pero no se le podía ver la cara en absoluto. Jueves por la mañana, Madison fue a su reunión de recursos humanos tratando de parecer profesional, aunque no había dormido en días. Le dijeron que rastrearon el hackeo a una dirección IP que definitivamente no era la suya, pero le sugirieron que se tomara unos días de descanso de todos modos. Licencia pagada, pero todos en su departamento ya estaban hablando de ello a sus espaldas. Su reputación recibió un golpe masivo después de 7 años de trabajo perfecto. Eve estaba en su bufete de abogados esa tarde cuando la seguridad del edificio llamó a su línea directa. Alguien envió un correo electrónico con una amenaza de bomba mencionando específicamente el nombre de Eve, y tuvieron que evacuar los 47 pisos de inmediato. El FBI apareció a los 20 minutos y comenzó a entrevistar a todos mientras el escuadrón antibombas registraba el edificio. Esto ya no era solo acoso. Era territorio de crimen federal, y Jade había cruzado una línea de la que no podía regresar. Esa tarde, 2 agentes del FBI aparecieron en el bufete de Eve y empezaron a hacerle todas estas preguntas sobre la amenaza de bomba. Querían saber todo sobre Jade, quién más estaba involucrado, y seguían tomando notas en sus tabletas. Eve les mostró todas nuestras capturas de pantalla, las imágenes del timbre del edificio de Madison, mensajes del teléfono de Mark, todo lo que habíamos estado recopilando durante semanas. Los agentes se miraban entre sí cuando Eve les contó sobre la fiesta de la empresa y cómo Jade gritó que nos arrepentiríamos de esto. Un agente dijo que estarían investigando las actividades recientes de la señora Thompson y que las disputas domésticas que escalan a amenazas eran su especialidad. De vuelta en el ático de Madison esa noche, Mark perdió los nervios por completo y empezó a empacar sus cosas, diciendo que ya no podía más. Seguía diciendo que tal vez debería mudarse de vuelta a Portland, donde vivían sus padres, y empezar de nuevo en algún lugar donde Jade no pudiera encontrarlo. Su teléfono vibró con un mensaje de Victoria preguntando si estaba bien porque se había enterado del drama de la reunión con inversores por chismes del sector.
Viernes por la mañana, Victoria se ofreció a reunirse con él para tomar un café como amigos, ya que ella había pasado por una situación de acoso antes y sabía lo difícil que era. Mark no quería ir, pero lo empujamos a aceptar porque necesitaba apoyo más allá de nuestro grupo de amigos. Se reunieron en una cafetería en Dumbo y Victoria fue realmente súper útil con consejos reales sobre qué hacer a continuación. Le dio el nombre de un consultor de seguridad que usaba su empresa y un abogado especializado en casos de acoso. Ella le contó que su ex había hecho cosas similares y que la clave era la documentación y nunca interactuar directamente con la persona. Ese mismo viernes por la tarde, la madre de Rachel la llamó llorando porque Jade se había presentado en el restaurante familiar de Queens durante la hora punta del almuerzo. Jade armó una escena enorme sobre haberse intoxicado allí la semana pasada y empezó a amenazar con llamar al departamento de salud. La madre anciana de Rachel se alteró tanto que empezó a tener dolores en el pecho y los clientes se iban por todos los gritos. Su padre tuvo que cerrar el restaurante temprano y llevar a su madre a urgencias para que la revisaran. El FBI fue al apartamento de Jade esa noche, pero su compañera de piso dijo que no había vuelto en 2 días y que se había llevado una maleta. Los agentes dejaron su tarjeta y la compañera de piso inmediatamente le escribió a Jade para avisarle, pero también le escribió a Mark porque tenía miedo. Dijo que Jade se había estado portando como loca antes de irse, tirando cosas y gritando sobre cómo todos pagaríamos por arruinar su vida. Todas terminamos quedándonos en el ático de Madison después de eso, turnándonos para dormir mientras alguien se quedaba despierto vigilando las cámaras de seguridad. Pedimos comida para entrega y trabajamos remotamente cuando podíamos porque ninguna de nosotras se sentía segura yendo a sus propios lugares. Eve seguía diciendo que Jade cometería un error pronto, pero honestamente, todas teníamos miedo de lo que pudiera hacer después. Sábado por la mañana, Dean le envió a Mark capturas de pantalla de mensajes de Jade donde ella lo amenazaba a él también por hablar con Mark sobre su aventura. Un mensaje decía que sabía a qué escuela iba su hija de su matrimonio anterior, y eso realmente lo asustó. Dean fue directo a la comisaría para presentar su propio informe y obtener una orden de restricción contra ella. Rachel estaba revisando la copia de seguridad de la nube de la computadora de Jade esa tarde cuando encontró correos electrónicos entre Jade y alguien llamado Dr. Smith de hacía 3 meses. Los correos mostraban que Jade había estado en terapia por trastorno de adaptación después de que una relación anterior terminara mal con alguien llamado Tyler. El terapeuta recomendaba continuar el tratamiento, pero Jade dejó de responder a los correos y aparentemente nunca volvió después de solo 2 sesiones. Domingo por la mañana, mi teléfono estaba explotando con mensajes del socio de negocios de Mark diciendo que sus principales inversores acababan de retirarse después de ver todo el drama online. $2 millones perdidos así de la nada por preocupaciones de reputación y ahora tenían tal vez 6 semanas de dinero antes de que toda la startup colapsara. 3 años de Mark construyendo algo desde cero se estaban desmoronando y él simplemente se sentó allí mirando la pantalla de su portátil mientras su socio intentaba averiguar si podían encontrar financiación de emergencia en algún lugar. Ni siquiera pude procesarlo cuando la dueña de mi estudio me llamó esa misma tarde y me sentó en su oficina con esa cara de que estaba a punto de sacrificar a un perro enfermo. Seguía diciendo que me creía y sabía que nada de esto era mi culpa. Pero las quejas y amenazas eran demasiado para que el estudio las manejara y tuvo que suspenderme temporalmente mientras investigaban todo. 4 años construyendo mi base de clientes y dando clases 6 días a la semana y de repente estaba saliendo con mis cosas en una caja de cartón como una escena de película corporativa. Eve escribió desde su apartamento que su bufete de abogados le sugirió trabajar desde casa por razones de seguridad, pero todas sabíamos lo que eso significaba realmente porque su evaluación de desempeño era el mes que viene y estaba en camino a ser asociada senior. Ahora era básicamente radiactiva y los socios evitaban sus llamadas mientras fingían que era por su seguridad. Lunes por la mañana, Victoria llamó a Mark para ver cómo estaba y pude escucharla a través del teléfono ofreciéndose a conectarlo con algunos inversores que conocía de su trabajo de marketing. Apenas lo conocía de la fiesta, pero seguía diciendo que nadie merecía lo que le estaba pasando. Y por primera vez en días, realmente lo vi sonreír un poco. Madison recibió una llamada de su trabajo diciendo que la habían absuelto completamente y la querían de vuelta el miércoles, lo que se sintió como la primera buena noticia que habíamos tenido en mucho tiempo. Pero cuando se conectó a su primera videollamada, sus colegas la trataban como si fuera de cristal, o tal vez como si pudiera explotar y hacer algo loco. Los susurros ya habían empezado y podía ver a la gente enviándose mensajes en el chat mientras ella presentaba. Lunes por la tarde, estaba comiendo patatas por estrés en mi sofá cuando Eve llamó gritando que el FBI acababa de arrestar a Jade en el aeropuerto de Newark. Intentó abordar un vuelo a Miami usando un billete reservado con su segundo nombre, pero la atraparon y la acusaron de hacer amenazas terroristas, ciberacoso y acoso interestatal. Su foto policial estaba por todo Twitter en cuestión de horas, y se veía absolutamente destrozada con el rímel corrido y el pelo todo revuelto. Programaron su comparecencia para el miércoles,
y el agente del FBI llamó a Eve para decirle que encontraron todo en el portátil de Jade, incluyendo recibos de los servicios que contrató para publicar reseñas falsas y pruebas de que había hackeado nuestras cuentas. Lo más loco fue que usó la tarjeta de crédito de su empresa para parte de ello, lo que significó que su empleador la despidió de inmediato por mal uso de fondos corporativos además de todo lo demás. Dean llamó a Mark esa noche diciendo que había sido citado como testigo y empezó a soltar todo sobre cómo Jade había estado planeando destruirnos durante semanas antes de la fiesta. ¿Cómo es que Raíl todavía tenía acceso a la copia de seguridad de la computadora de trabajo de Jade después de un año entero? Eso parece un problema de seguridad enorme que nadie notó hasta ahora. Tenía mensajes de ella hablando sobre sus planes de venganza y diciendo que pagaríamos por humillarla. Y seguía pidiéndole disculpas a Mark una y otra vez, diciendo que nunca pensó que ella realmente haría nada de eso. Martes, todos nos reunimos en casa de Madison y simplemente nos sentamos allí agotados porque, aunque Jade estaba bajo custodia, el daño ya estaba hecho. La startup de Mark estaba muriendo y yo no tenía trabajo y la carrera de Eve estaba dañada y Madison no podía mirar a sus compañeros de trabajo de la misma manera. Madison dijo lo que todas estábamos pensando, que era que ganamos, pero ¿qué ganamos realmente cuando todo seguía roto? Los padres de Rachel querían presentar cargos por separado por lo que pasó en su restaurante porque su madre todavía tenía ataques de ansiedad y no podía dormir. La calificación de Yelp de su restaurante había caído de 4.8 a 3.2 por todas las reseñas falsas. Y aunque Yelp las eliminó, el daño estaba hecho y los clientes habituales no volvían porque se habían enterado del incidente. Miércoles por la mañana, nos presentamos en el juzgado del centro y el lugar estaba lleno de gente esperando sus casos. La madre de Rachel estaba temblando tanto que su padre tuvo que sostenerla mientras encontrábamos asientos en la última fila. El alguacil llamó el nombre de Jade y ella entró con este traje azul marino que la hacía parecer que iba a una entrevista de trabajo en lugar de enfrentar cargos por básicamente destruir nuestras vidas. Sus padres se sentaron en la primera fila y su madre seguía secándose los ojos con pañuelos mientras su padre se sentaba allí con cara de piedra, mirando al frente. El juez leyó todos los cargos y tardó como 5 minutos enteros porque eran muchos, incluyendo acoso, amenazas terroristas, daños criminales y un montón de otras cosas legales que no entendí del todo. Cuando le preguntó cómo se declaraba, Jade se levantó y dijo no culpable con esta voz pequeñita que ni siquiera sonaba como ella. Y luego su abogado empezó a hablar de angustia emocional y locura temporal causada por la traición de sus mejores amigas. El fiscal quería que se quedara sin fianza, pero el abogado de Jade argumentó que no era un riesgo de fuga y que tenía fuertes lazos con la comunidad, y sus padres pagaron $50 allí mismo en la corte. El juez ordenó una tobillera electrónica y dijo que no podía salir del estado y absolutamente ningún contacto con ninguna de nosotras, lo que significaba ni llamadas, ni mensajes, ni presentarse en nuestros apartamentos, ni contacto en redes sociales, nada. Todo el tiempo, Jade solo nos miraba con esta expresión que me erizaba la piel, como si estuviera memorizando nuestras caras para después. Después de la corte, Eve reconoció al abogado de Jade de este caso enorme el año pasado donde un chico rico salió libre de agresión porque el abogado convenció a todos de que fue un crimen pasional. Y Eve dijo que este tipo se especializaba en hacer que los culpables parecieran víctimas. Ya estaba fuera del juzgado hablando con reporteros sobre cómo esta era una mujer joven que había sido emocionalmente destruida por el cruel complot de venganza de sus amigas y cómo considerarían contrademandar por daños emocionales. Jueves por la mañana me desperté con mi teléfono literalmente explotando con notificaciones y alguien había filtrado los videos de la fiesta de Navidad a TikTok con el título "Novia infiel es expuesta en la fiesta de trabajo" y ya tenía 3 millones de visitas. Los comentarios eran absolutamente brutales llamando a Jade de todo. Pero luego la gente empezó a encontrar nuestras cuentas de redes sociales también y mi Instagram se inundó de mensajes antes de que pudiera hacerlo privado. El LinkedIn de Madison fue bombardeado con solicitudes de conexión falsas. Y las menciones de Twitter de Eve eran un acoso constante de gente poniéndose del lado de Jade, diciendo que éramos chicas pesadas que fueron demasiado lejos. Entonces alguien encontró el Pinterest de Jade, y había todo un tablero de bodas llamado Futura Señora Sullivan que ella había estado actualizando durante 2 años con 400 pins de vestidos, lugares, arreglos florales y decoraciones de mesa. La gente empezó a comentar en cada pin, y la sección de comentarios se convirtió en una pelea masiva entre gente defendiéndola y gente llamándola delirante. Y Mark tuvo que ver toda su futura boda que nunca ocurrió extendida por todo el internet. Lo peor fue ver pins que ella añadió solo unos días antes de la fiesta de Navidad, incluyendo uno de un adorno de pastel personalizado que se parecía exactamente a ellos, y un lugar en los Hamptons que aparentemente ya había contactado para pedir precios. Victoria apareció en el ático de Madison el jueves por la noche con bolsas de comida tailandesa y 3 botellas de vino. Y no dijo nada sobre arreglar la situación o mejorarla, solo se sentó allí y escuchó mientras nos desahogábamos.
Nos contó sobre su ex que la acosó durante 18 meses después de que ella rompió con él, y cómo tuvo que mudarse 2 veces y cambiar su número de teléfono 3 veces y no pudo salir con nadie durante 2 años porque tenía mucho miedo. Luego nos miró y dijo, la curación ocurre, pero ocurre de forma diferente a lo que esperas. Y sales cambiada pero más fuerte, aunque no se sienta así cuando lo estás pasando. Viernes por la tarde, mi teléfono sonó y era la dueña de mi estudio diciendo que 3 de mis clientes habituales la llamaron, amenazando con cancelar sus membresías si yo no volvía a dar clases porque habían estado tomando mis clases durante años y no querían a nadie más. Me ofreció clases solo por la noche a partir de la semana que viene, lo cual no era mi horario normal, pero era algo. Y dije que sí inmediatamente porque necesitaba el dinero y, honestamente, necesitaba algo normal en mi vida otra vez. El socio de negocios de Mark lo llamó el viernes por la noche sobre este inversor ángel que vio todo online y quería invertir específicamente porque su hija pasó por algo similar con un ex infiel y quería apoyar a personas que habían pasado por ese tipo de traición. El inversor ofrecía suficiente financiación para 6 meses de margen pero quería el 40% de la empresa, lo cual era mucho, y Mark tenía 48 horas para decidir si lo tomaba o intentaba encontrar otra financiación. Sábado por la tarde, Rachel estaba limpiando su apartamento cuando su teléfono vibró con un mensaje de Instagram de una cuenta sin foto de perfil. Y cuando lo abrió, el mensaje decía, esto no ha terminado. Destruiste mi vida. No tengo nada que perder, de alguien que se hacía llamar Jennifer 467. Rachel supo inmediatamente que era Jade porque usó esa misma frase sobre no tener nada que perder. Hizo una captura de pantalla de todo y se lo envió directamente al agente del FBI que llevaba nuestro caso. En menos de 2 horas, habían rastreado la dirección IP hasta la casa de los padres de Jade y emitieron una orden de arresto por violar la orden de no contacto. Y el agente del FBI dijo que esto era serio porque demostraba que ella no se estaba tomando en serio la orden judicial. Domingo por la mañana, Jade se entregó con su abogado y sus padres. Y la sala del tribunal estaba mucho más llena esta vez con reporteros y gente que había estado siguiendo la historia online. El juez estaba claramente cabreado por la violación. Y cuando el fiscal le mostró los mensajes de Instagram y el informe del FBI, revocó su fianza inmediatamente, diciendo que ella había demostrado que no podía seguir las órdenes judiciales. La madre de Jade empezó a sollozar, y su padre tuvo que prácticamente cargarla fuera mientras Jade era esposada. Y cuando la llevaron pasando por nuestro lado, ella gesticuló váyanse a la mierda claramente para que todos lo vieran. Esa noche, nos sentamos en el apartamento de Madison y nadie tenía ganas de celebrar porque, aunque Jade estaba encerrada, todas estábamos completamente mal por todo lo que pasó. Mark nos dijo que su médico le recetó antidepresivos porque no podía dormir y seguía teniendo ataques de pánico. Y Eve finalmente admitió que había estado viendo a un terapeuta 2 veces por semana desde el incidente del restaurante. Los padres de Rachel querían que se mudara de vuelta a California porque no pensaban que Nueva York fuera segura para ella. Y ella realmente lo estaba considerando, lo que me hizo querer llorar porque todo nuestro grupo de amigos se estaba desmoronando. Yo saltaba cada vez que mi teléfono hacía cualquier sonido y seguía revisando mis cerraduras aunque sabía que Jade estaba en la cárcel. Y Madison había instalado 3 cerrojos nuevos y un sistema de seguridad que probablemente costaba más que mi alquiler. Todo esto que empezó como una venganza por Mark se había convertido en algo mucho más oscuro. Y aunque habíamos ganado de alguna manera, se sentía como si todas hubiéramos perdido algo que no podíamos recuperar. Y la victoria no sabía a nada más que a ceniza en nuestras bocas. Lunes por la mañana llegó demasiado rápido y estábamos todas sentadas en esta fría sala de conferencias en el juzgado esperando a la fiscal. Entró con 3 cajas de archivos y empezó a poner papeles sobre la mesa como si estuviera repartiendo cartas. Los cargos contra Jade seguían acumulándose y dijo que si era condenada por todo, se enfrentaba a un mínimo de 2 a 5 años, pero luego soltó la bomba de que el abogado de Jade ya estaba presionando por un acuerdo de culpabilidad, alegando que ella tuvo algún tipo de crisis de salud mental provocada por la humillación de la fiesta. La fiscal dijo que probablemente ofrecerían asesoramiento y libertad condicional, lo que me revolvió el estómago porque eso no era suficiente por lo que nos hizo. Eve pasó toda esa tarde en su portátil investigando todo lo que pudo encontrar sobre el Dr. Smith, quien aparentemente solía ser el terapeuta de Jade. Encontró su LinkedIn y empezó a leer todos sus artículos publicados, que eran principalmente sobre trastornos de personalidad y patrones de comportamiento narcisista. No pudo obtener los registros reales por las leyes de privacidad, pero solo ver en qué se especializaba nos hizo preguntarnos a todas de qué se había estado tratando Jade realmente todos esos años. Martes por la mañana, Mark nos llamó desde la oficina de Victoria donde estaban revisando los papeles de los inversores. Decidió aceptar el trato aunque ceder el 40% de su empresa dolía como el infierno. Victoria estaba sentada a su lado marcando el contrato con un bolígrafo rojo y atrapando todas estas cláusulas sospechosas que el inversor intentó colar.
Seguía encontrando cosas que habrían fastidiado a Mark más adelante y reescribió secciones enteras para protegerlo mejor. Todas podíamos ver cómo ella lo miraba cuando pensaba que nadie estaba mirando y cómo él empezaba a relajarse con ella de una manera que nunca hizo con Jade. Que los padres de Rachel quisieran que se mudara de vuelta a California realmente muestra cuánto afectó esto a familias enteras más allá del grupo de amigos. Me hace preguntarme si el FBI rastreando ese mensaje de Instagram tan rápido significa que ya estaban monitoreando la actividad online de Jade de alguna manera. Esa misma tarde, el teléfono de Mark sonó y era la exesposa de Diane llamando desde Connecticut. Dijo que Jade se había puesto en contacto con ella hace un mes haciéndole todas estas preguntas raras sobre la hija de Dean. Como a qué escuela iba y cuál era su horario. La exesposa pensó que era súper sospechoso y guardó todos los mensajes y mensajes de voz por si acaso. Dijo que testificaría si lo necesitábamos porque lo que Jade estaba haciendo parecía acoso y tenía miedo por su hija. Cada pieza de evidencia seguía demostrando que esto no fue un colapso aleatorio, sino algo que Jade había estado planeando durante semanas. Miércoles por la mañana, mi teléfono empezó a explotar con notificaciones. Y cuando revisé Twitter, se me cayó el alma. Los padres de Jade habían contratado a una firma de relaciones públicas de lujo, y de repente había artículos por todas partes sobre cómo solo éramos chicas pesadas que destruyeron a alguien por un simple error. Usaron nuestras fotos de Instagram del brunch, haciéndonos parecer niñas mimadas que no tenían nada mejor que hacer que arruinar vidas. Los comentarios eran brutales, con gente llamándonos de todo y diciendo que merecíamos lo que sea que Jade nos hiciera. La fiscal convocó una reunión de emergencia y nos advirtió que se pondría mucho peor antes del juicio. Dijo que el equipo de Jade excavaría en todo sobre nuestras vidas, tratando de encontrar cualquier cosa para hacernos quedar mal. El bufete de Eve la llamó ese mismo día y le dijo que necesitaba tomar una licencia prolongada hasta que terminara el juicio. Ella aceptó, pero todas podíamos ver en sus ojos que sabía que su carrera en ese bufete había terminado. Victoria tomó la iniciativa y organizó una clase de defensa personal para todas el jueves por la mañana en este pequeño gimnasio de Williamsburg. La instructora era una mujer que había pasado por su propia situación de acoso y entendía por qué todas seguíamos mirando por encima del hombro. Durante una hora, aprendimos cómo lanzar puñetazos y romper agarres, y se sintió bien hacer algo físico en lugar de solo tener miedo todo el tiempo. Pero luego Rachel empezó a llorar en medio de la clase y se derrumbó por completo. Dijo que había estado teniendo ataques de pánico todos los días y que no podía comer en restaurantes porque se sentía demasiado expuesta. Sus padres querían que dejara su trabajo y se mudara de vuelta a Queens, y ella realmente lo estaba pensando. Intentamos consolarla, pero todas podíamos sentir cómo todo este asunto estaba rompiendo nuestro grupo de amigos pieza por pieza. Jueves por la tarde, el anuncio de la startup de Mark se hizo público con las noticias de la nueva financiación. La mayoría de los blogs de tecnología apoyaban, pero luego los defensores de Jade encontraron las publicaciones y empezaron a inundar las redes sociales de su empresa con odio. Tuvieron que contratar a alguien solo para borrar las amenazas de muerte y gestionar todo el acoso. Pero al menos el inversor no se echó atrás. Viernes por la mañana, estábamos todas en casa de Madison cuando el teléfono de Eve sonó con un número que no reconocíamos. Era el abogado de Jade, y nos estaba entregando a todas papeles para una contrademanda, alegando que intencionalmente infligimos angustia emocional y conspiramos para difamarla. Dijo, planeamos todo el asunto de la fiesta para destruir su vida y carrera a propósito, y buscaban $500 en daños. Los papeles ya estaban presentados y teníamos 30 días para responder, lo que significaba contratar a nuestros propios abogados además de todo lo demás con lo que estábamos lidiando. Viernes por la mañana, estábamos todas sentadas en la cocina de Eve tratando de descubrir cómo pagar a los abogados ya que cada una necesitaba el suyo ahora y el bufete de Eve no podía representarla por las reglas de conflicto de intereses. Mark estaba haciendo cuentas en su teléfono y su cara se ponía cada vez más pálida al darse cuenta de que podría tener que usar los fondos de su startup, lo que básicamente mataría a su empresa. Yo tenía tal vez $300 en mi cuenta de ahorros después de pagar el alquiler y los padres de Rachel estaban hablando de hipotecar su restaurante para ayudarnos. Lo que me hacía querer vomitar porque esto era exactamente lo que Jade quería. La fiscal nos llamó esa tarde y dijo que la contrademanda era pura desesperación, pero admitió que hacía todo más complicado porque ahora Jade estaba tratando de forzar un acuerdo donde se retirarían todos los cargos si nosotras retiráramos los nuestros. El agente del FBI que había estado trabajando en nuestro caso sonaba frustrado cuando llamó más tarde y dijo que las situaciones domésticas siempre se ponían así de sucias, y que Jade estaba interpretando el papel de víctima a la perfección, lo que me erizaba la piel. Victoria apareció en el apartamento de Mark esa noche con un cheque de $10. Y cuando él intentó rechazarlo, ella simplemente lo puso en su mesa de café y dijo que era un préstamo y que él haría lo mismo por ella si sus situaciones fueran al revés. Hubo ese momento en el que simplemente se miraron y algo cambió de que ella sintiera pena por él a algo real. Y él finalmente aceptó el dinero y la abrazó por primera vez.
Ese fin de semana, todos intentamos actuar normal. Pero era imposible porque Madison fue a una cita, pero revisaba su teléfono cada 5 minutos esperando malas noticias. Y yo daba mis clases de pilates, pero me encontraba escaneando a cada nuevo cliente como si pudiera ser uno de los secuaces de Jade viniendo a molestarme. Rachel estaba ayudando en el restaurante de sus padres, pero se asustaba cada vez que alguien levantaba la voz o tiraba un plato. Y todas estábamos funcionando, pero completamente rotas por dentro. Lunes por la mañana de la cuarta semana, la fiscal llamó con noticias realmente buenas porque la exesposa de Dean había presentado correos electrónicos donde Jade escribía explícitamente sobre querer destruir psicológicamente a Mark y a todas nosotras 3 semanas antes de que ocurriera la fiesta de Navidad. Los correos tenían marcas de tiempo y todo, demostrando que Jade estaba planeando toda esta venganza antes incluso de que expusiéramos su infidelidad, lo que significaba que la premeditación era ahora completamente innegable. Luego, la antigua compañera de piso de Jade llamó a la policía aterrorizada porque finalmente se había atrevido a confesar que encontró una lista de objetivos en el espejo de Jade con todos nuestros nombres y detalles sobre nuestras vidas y debilidades. Y había tomado fotos antes de mudarse porque tenía miedo. La compañera de piso dijo que había tenido demasiado miedo para decir nada antes, pero no podía quedarse callada más después de oír todo lo que Jade nos había hecho. La fiscal añadió más cargos basados en toda esta nueva evidencia, y ahora Jade se enfrentaba a una posible pena de 5 a 10 años de prisión, lo que hizo que su abogado solicitara una evaluación psiquiátrica porque estaban planeando una defensa por locura. El juicio se programó para dentro de 3 meses, lo que significaba 3 meses más de esto colgando sobre nuestras cabezas y haciéndonos saltar ante cada sombra. La compañera de piso entregó a la policía el diario de Jade, que tenía páginas y páginas de escritos obsesivos sobre Mark y sobre nosotras y sobre hacernos pagar, con algunas entradas que databan de antes de que ella empezara a engañar a Mark. Leer los extractos que la fiscal compartió con nosotras dejó claro que esto no fue una reacción por ser humillada en la fiesta. Esto era siempre quién era Jade bajo su actuación de novia perfecta. Mark y Victoria empezaron a salir oficialmente unas semanas después y él estaba preocupado por lo que pensaría la gente. Pero Victoria simplemente le dijo que le importara un carajo lo que cualquiera pensara y se dejaron fotografiar cenando. Los comentarios online fueron sorprendentemente positivos con alguien escribiendo que era la mejora del siglo, lo que realmente hizo que Mark se riera por primera vez en semanas. Quinta semana, mi estudio finalmente me reincorporó después de que las reseñas falsas fueran rastreadas hasta la dirección IP de Jade, y mis clientes organizaron esta pequeña fiesta de bienvenida que significó todo para mí. Mi jefa se disculpó por no haberme apoyado inicialmente y dijo que debería haber sabido que yo nunca haría lo que decían esas reseñas. Y estaba reconstruyendo lentamente mi vida clase a clase. 3 días después, estábamos en el juzgado para otra audiencia cuando los vi caminar hacia nosotros. Los padres de Jade parecían haber envejecido 10 años en las últimas semanas. Los ojos de su madre estaban rojos e hinchados de llorar, y su padre seguía retorciéndose las manos como si no supiera qué más hacer. Se detuvieron justo frente a nuestro grupo y su madre empezó a sollozar más fuerte. Su padre sacó su chequera y empezó a escribir mientras su mano temblaba. Dijo que pagarían por todo, todos los daños, los honorarios de los abogados, lo que necesitáramos. Seguían diciendo que ella estaba enferma y necesitaba ayuda, no la cárcel. Su madre me agarró del brazo y nos rogó que entendiéramos que Jade no era ella misma. Pero entonces su padre me miró fijamente a los ojos y dijo algo que me heló la sangre. Dijo que no sabíamos de lo que ella era capaz si se sentía acorralada. La forma en que lo dijo me hizo darme cuenta de que habían estado lidiando con este lado de ella durante años. Dentro de la sala de reuniones, la fiscal puso las opciones del acuerdo de culpabilidad sobre la mesa. 18 meses de prisión más 5 años de libertad condicional y tratamiento psiquiátrico obligatorio. El abogado de Jade presionó fuerte y contraatacó con 6 meses de cárcel contando el tiempo ya servido. El fiscal sacudió la cabeza y dijo que eso no era ni de lejos suficiente por lo que ella había hecho. Fueron y vinieron durante 1 hora, pero ninguna de las partes cedió. El fiscal finalmente se levantó y dijo que nos veríamos en el juicio. Esa noche, Rachel nos llamó a todas al apartamento de Madison para una reunión de emergencia. Se sentó allí retorciéndose las manos y anunció que se mudaba a Queens la semana que viene. No podía manejar más la ansiedad y necesitaba espacio de todo. Todas la abrazamos y dijimos que lo entendíamos, pero se sentía como si Jade estuviera ganando de alguna manera. Nuestros brunch de los domingos ahora tenían una silla vacía. Y el chat grupal apenas tenía mensajes. A la mañana siguiente, Eve escribió que había recibido 3 ofertas de trabajo de bufetes que habían estado siguiendo el caso. La veían como alguien que manejó una crisis profesionalmente a pesar de todo. Aceptó un puesto de asociada senior en un bufete más grande con mucha mejor paga y beneficios. Al menos una de nosotras se estaba recuperando de todo este desastre.
Empezó el nuevo trabajo inmediatamente y se lanzó de lleno al trabajo. 2 días después, recibí la llamada que cambió todo. Jade había intentado suicidarse bajo custodia acumulando sus pastillas de medicación. La cronología aquí me hace preguntarme exactamente cómo Jade recolectó todas esas pastillas sin que nadie se diera cuenta. ¿No suele la cárcel vigilar la distribución de medicamentos con mucho cuidado? ¿Fingió tomarlas durante días o semanas para ahorrar las suficientes? Los guardias la encontraron inconsciente en su celda y la llevaron de urgencia al hospital. Sobrevivió pero estuvo en estado crítico durante 12 horas. Su abogado inmediatamente presentó papeles para desestimar todos los cargos citando incompetencia mental. La fiscal nos llamó esa tarde y advirtió que si la evaluación psiquiátrica salía a su favor, ella podría salir libre. La audiencia de emergencia sobre el estado mental de Jade ocurrió la semana siguiente. El psiquiatra testificó que tenía trastorno límite de la personalidad con rasgos narcisistas y estaba en modo de crisis, pero el experto de la fiscalía argumentó que ella todavía sabía la diferencia entre el bien y el mal cuando cometió los crímenes. El juez escuchó a ambas partes durante 3 horas antes de tomar su decisión. Ordenó continuar con el tratamiento, pero se negó a desestimar los cargos contra ella. Mark se tomó muy mal la noticia del intento de suicidio de Jade. Vino a mi casa esa noche y simplemente se sentó en mi sofá mirando a la nada. Admitió que la amó una vez y no la quería muerta, solo lejos de nosotros. Victoria lo abrazó mientras él procesaba todo y le recordó que las decisiones de Jade no eran su responsabilidad. Ella era tan buena para él a través de todo esto. Al día siguiente, la cobertura mediática cambió completamente la narrativa. De repente, Jade era la víctima de su propia enfermedad mental y nosotras éramos las amigas crueles que la llevaron a intentar suicidarse. Aparecieron artículos de opinión por todas partes sobre la criminalización de las crisis de salud mental. Mi Instagram se inundó de mensajes de odio llamándonos monstruos sin corazón. El fiscal nos advirtió que esto haría que el jurado simpatizara más con ella. Para la 8ª semana, Madison estaba de vuelta en el trabajo a tiempo completo y lanzándose a cada proyecto que encontraba. Su CEO se disculpó personalmente por cómo el bufete manejó inicialmente las cosas y le ofreció un ascenso. Ella aceptó, pero me di cuenta de que la confianza se había roto entre ellos. Me dijo en privado que ya estaba entrevistándose en otras compañías de forma discreta. Entonces llegó la noticia que me revolvió el estómago. Jade iba a ser liberada a un centro psiquiátrico mientras esperaba el juicio. Sus padres pagaron una fianza de $200 para sacarla. El centro era de seguridad mínima, lo que significaba que podía tener visitas y más libertad. La fiscal estaba frustrada y dijo que el jurado definitivamente simpatizaría con ella ahora. Nuestro sólido caso se estaba debilitando día a día, y no tenía idea de qué pasaría después. 2 semanas más tarde, la fiscal nos llamó a todas para una reunión en su oficina del centro. Tenía esta enorme mesa de conferencias cubierta de carpetas y blocs legales y empezó a exponer exactamente lo que vendría. Sacó capturas de pantalla impresas de nuestro chat grupal de la planificación de la fiesta y los videos que publicamos online. Incluso nuestros textos celebrando después. El abogado de Jade las pintará como las verdaderas villanas, dijo mientras golpeaba cada pieza de evidencia. Planearon una humillación pública. La filmaron. La publicaron para que millones la vieran. Dirán que la llevaron a esto. Nos hizo practicar responder preguntas durante 3 horas, entrenándonos para mantener la calma sin importar lo que nos lanzaran. Esa noche, no pude dormir nada. No dejaba de pensar en tener que sentarme en esa silla de testigos con Jade mirándome. Sus padres en la audiencia juzgándonos, todos pensando que éramos los malos. Mark me había estado escribiendo a las 3:00 a.m., diciendo que tenía pesadillas sobre el juicio. Eve estaba trabajando jornadas de 14 horas tratando de distraerse. Madison había empezado a vaciar botellas de vino mucho más rápido de lo normal. Finalmente me rendí y llamé a mi antiguo terapeuta para empezar las sesiones de nuevo porque, aunque sobrevivimos a todo el acoso de Jade, el trauma nos estaba consumiendo. Llegó la 9ª semana y Victoria escribió en el chat grupal sugiriendo que todas fuéramos a ver Hamilton y a cenar después. Nos reunimos en el teatro y durante 3 horas enteras simplemente vimos el espectáculo. Comimos dulces caros del intermedio y fingimos que éramos veinteañeras normales en Nueva York. Nadie mencionó el nombre de Jade ni una vez durante la cena en este lugar italiano después. Hablamos de drama laboral, aplicaciones de citas, cualquier otra cosa. Fue forzado y raro, pero necesitábamos esas pocas horas de fingir que todo estaba bien. Entonces el investigador privado de Eve llamó con algo enorme. Había estado excavando en el pasado de Jade y encontró a otro chico de sus días universitarios, un pobre chico llamado Tyler, que pasó exactamente por lo mismo. Ella lo engañó, él se enteró. Y cuando intentó romper con ella, ella se volvió loca. Acoso, amenazas,
Presentarse en su dormitorio a todas horas, decirle a la gente que él abusaba de ella cuando él intentó pedir ayuda. El chico nunca presentó cargos, solo se transfirió a una escuela al otro lado del país para escapar de ella. Teníamos nuestra prueba de patrón de conducta. La fiscal prácticamente saltó de su silla cuando le llevamos los archivos. Inmediatamente empezó a trabajar para localizar a Tyler, y después de una semana de llamadas, él aceptó testificar. Le dijo que casi destruyó su vida, que seguía en terapia 5 años después, lidiando con el trauma. Su testimonio podía probar que esto no fue un brote mental por humillación pública, sino un patrón de comportamiento real. Esto lo cambia todo, seguía diciendo la fiscal mientras revisaba su declaración. Llegó la semana 10 y estábamos de vuelta en la corte para las mociones previas al juicio. El abogado de Jade luchó duro para mantener fuera el testimonio de Tyler, llamándolo perjudicial e irrelevante para los cargos actuales. El juez escuchó a ambas partes durante 2 horas antes de emitir su fallo. Permitiría que Tyler testificara, pero solo sobre hechos, no sobre sus opiniones o sentimientos sobre lo que pasó. Jade se sentó en la mesa de la defensa todo el tiempo, viéndose medicada, pero alerta. Y cuando el juez dio su fallo, ella se giró y nos sonrió directamente. Me puso la piel de gallina. La selección del jurado comenzó el lunes siguiente y tomó 3 días completos. El equipo de Jade seguía intentando conseguir mujeres jóvenes que pudieran simpatizar con una chica que tiene una crisis de salud mental. La fiscalía quería personas mayores que creyeran en la responsabilidad personal. Preguntaron a los jurados potenciales sobre todo, sus hábitos en redes sociales, sus opiniones sobre las enfermedades mentales, si alguna vez los habían engañado o si ellos mismos habían sido infieles. Algunas personas fueron descartadas por decir que ya habían visto los videos de la fiesta online. Finalmente, seleccionaron a 12 personas que de alguna manera no habían oído hablar del caso. El primer día del juicio llegó más rápido de lo esperado. El abogado de Jade fue primero con los alegatos iniciales, pintándola como esta joven brillante cuya enfermedad mental no tratada se espiralizó fuera de control después de que la humillamos públicamente en la fiesta de la empresa. Usó palabras como calculado y cruel para describir nuestras acciones. Luego nuestra fiscal se levantó y metódicamente expuso la cronología, la planificación, la escalada, el patrón con Tyler, todo. Mostró cómo cada acción que tomó Jade fue deliberada y pensada, no un brote mental. El jurado se sentó allí tomando notas, sus rostros no revelaban nada. Testificamos durante los 2 días siguientes, y el abogado de Jade nos atacó duro. Sacó cada mensaje de texto sobre la planificación de la confrontación en la fiesta. El video que Eve publicó que obtuvo 2 millones de visitas. Nuestros mensajes del chat grupal riéndonos del colapso de Jade, pero nos mantuvimos calmadas como la fiscal nos enseñó, ciñéndonos solo a los hechos de lo que Jade nos hizo. Después, cuando Tyler testificó en el día 3, podías oír a la gente en la audiencia jadear ante algunos de los detalles. Jade realmente empezó a llorar durante su testimonio. Pero se veía tan falso, como si estuviera actuando para el jurado. El jurado se fue a deliberar después de los alegatos finales, y nos sentamos en la cafetería del juzgado durante 6 horas, apenas capaces de comer nada. Mis manos temblaban tanto que ni siquiera podía sostener mi café firme. Finalmente, el alguacil nos llamó de vuelta y entramos en la sala. El presidente del jurado se levantó y leyó culpable en todos los cargos principales. La madre de Jade dejó escapar este horrible lamento mientras su padre nos miraba con puro odio en sus ojos. Jade solo asintió como si supiera que vendría. Ninguna sorpresa en su rostro en absoluto. El juez golpeó su mazo y empezó a hablar de los procedimientos de sentencia mientras el abogado de Jade le susurraba algo al oído. En 2 semanas, todos tendríamos que volver para la audiencia de sentencia real. El juez ordenó que Jade permaneciera en el centro psiquiátrico hasta entonces, sin opción a fianza. La fiscal se levantó y le dijo al juez que recomendaría de 3 a 5 años basándose en la condena. Todo mi cuerpo se sentía hueco. Bajamos en el ascensor y nadie dijo nada. Pasaron 2 semanas conmigo revisando mi teléfono cada 5 minutos aunque sabía que nada cambiaría. El día de la sentencia finalmente llegó y todos nos sentamos en los mismos lugares como si nos hubiéramos asignado asientos. El juez le dio a Jade 30 meses en un centro de seguridad mínima con tratamiento psiquiátrico y 5 años de libertad condicional después de eso. Tenía que mantenerse al menos a 1,000 pies de distancia de todas nosotras y no podía contactarnos de ninguna manera. Su madre sollozaba tan fuerte que el alguacil tuvo que decirle que se callara. Jade se levantó y dijo que sentía todo, pero su voz era plana, como si estuviera leyendo una lista de la compra. Fuera del juzgado, Mark y Victoria estaban tomados de la mano mientras Eve revisaba correos de trabajo en su teléfono. Madison llamó a un Uber y Rachel había tomado el tren desde Queens solo para esto. Nos abrazamos y prometimos mantener el contacto, pero algo entre nosotros había cambiado para siempre. El trauma nos había unido, pero también nos había roto de formas que no podíamos arreglar.
Una semana después, nuestro abogado llamó para decir que los padres de Jade retiraron la demanda civil porque no podían permitirse pagar tanto a los abogados de la apelación como a los civiles. Dijo que podíamos contrademandar, pero honestamente, todos estábamos demasiado cansados para que nos importara. Las facturas legales todavía dolían en mi cuenta bancaria, pero al menos era manejable ahora. Un mes después de que todo terminara, finalmente nos reunimos para el brunch en nuestro viejo lugar de Brooklyn. Rachel vino de Queens aunque le tomó una hora en el metro. Lo que me parece realmente interesante es cómo la historia de Tyler de la universidad muestra este mismo patrón ocurriendo antes. El acoso, las mentiras sobre el abuso, incluso hacerlo transferirse de escuela para escapar de ella. La conversación era diferente ahora, con todos hablando de citas de terapia y procesos de curación en lugar de drama de citas. Éramos personas diferentes sentadas en la misma mesa que solíamos ocupar cada domingo. La startup de Mark iba de maravilla con el nuevo inversor que encontró durante todo el caos. Promovió a Victoria directora de marketing, y ella se lo había ganado mucho más allá de ser solo su novia. Me dijo que estaba viendo a un terapeuta para procesar todo lo que pasó. El anillo de compromiso que compró para Jade todavía estaba en su cajón de calcetines porque no se atrevía a venderlo. Eve entró en camino a socia en su nuevo bufete después de toda la publicidad del juicio. Madison consiguió un puesto de vicepresidenta en el mayor competidor de su empresa con un bono de firma masivo. Yo abrí mi propio estudio de pilates en Park Slope con un préstamo para pequeñas empresas que finalmente califiqué para obtener. Rachel estaba administrando el restaurante de sus padres ahora y añadió este menú de cócteles modernos que tenía a la gente haciendo cola fuera. 3 meses después del juicio, mi teléfono vibró con una alerta de noticias de que la apelación de Jade había sido denegada. Tendría que cumplir los 30 meses completos sin liberación anticipada. Miré la notificación durante unos 10 segundos, luego la borré sin sentir absolutamente nada. Hay algunos capítulos que simplemente necesitas cerrar por completo y nunca mirar atrás. Mark le propuso matrimonio a Victoria en el puente de Brooklyn con un anillo nuevo que él mismo había elegido. Estábamos todos allí escondidos detrás de los turistas e intentando no llorar de felicidad. La alegría era real y pura, sin ninguna sombra del pasado colgando sobre ella. El vídeo de la propuesta se volvió viral en TikTok por todas las razones correctas esta vez. 6 meses después del juicio nos reunimos para el cumpleaños de Madison en este ruidoso lugar italiano en el West Village. Eve nos estaba contando sobre esta cita horrible en la que estuvo donde el chico trajo a su madre. Una mujer en la mesa de al lado se giró y por un segundo se veía exactamente como Jade por detrás. Todos nos congelamos al mismo tiempo como si alguien hubiera pulsado pausa en nuestras vidas. Entonces Rachel levantó su copa y dijo: «A la mierda. ¿A quién le importa?» Y todos brindamos por haber sobrevivido. Estábamos marcados, pero no rotos, diferentes, pero seguíamos siendo nosotros. La ciudad volvía a sentirse como nuestro hogar. Hombre, esta fue una historia muy divertida de contar. Realmente disfruté recorrer todos estos detalles contigo. No puedo esperar para hacerlo de nuevo pronto. Dale me gusta al video. Ayuda más de lo que crees.